Hola a todo el mundo y bienvenidos a nuestro programa del Museo del Prado, en el que comentaremos brevemente una exquisita pintura del siglo XIX español, que no es otra que la titulada Bamba renunciando a la corona, realizada en 1819 por Juan Antonio Rivera y Fernández de Velasco. Pero antes de meternos en harina, hablaremos de este autor, dando unas breves notas sobre su recorrido como artista, para después situar la obra en su contexto artístico y comentar los aspectos formales, la composición y estructura de la pieza, y por último, analizaremos su significado tanto histórico como simbólico. Ahora sí, sin más dilación, vamos a adentrarnos en los albores del siglo XIX español para conocer a nuestro autor. Juan Antonio Rivera, nacido en Madrid en 1779, fue un pintor y pedagogo español considerado como uno de los máximos exponentes del neoclasicismo en nuestro país, al igual que José Madrazo y José Aparicio. En el año 1802, es decir, a los 23 años de edad, obtuvo el segundo premio en el concurso de Bellas Artes de San Fernando, obteniendo así una pensión del rey, que en aquel momento era Carlos IV, lo cual le permitió irse a estudiar a París. Allí se convertiría en discípulo de nada menos que Jacques-Louis David, autor francés de gran influencia en el estilo neoclásico que produciría el famoso Juramento de los Horacios, obra que se convirtió en el verdadero manifiesto de la pintura neoclásica. Juan Antonio Rivera llegó a ser nombrado pintor de cámara por Carlos IV y más tarde por Fernando VII, cargo que ocupó hasta 1835. Posteriormente, en 1857, fue nombrado director del Museo del Prado y primer pintor de cámara, cargos que ocupó hasta su muerte acaecida 3 años después, en 1860. Junto con otra pintura del mismo autor, Cincinato abandona el arado para dictar leyes a Roma, la cual es considerada como la gran obra maestra de la pintura neoclásica española. La pintura que nos ocupa fue encargada para decorar el salón central del Casino de la Reina de Madrid, y no ingresaría en el Prado hasta el año 1863. Como hemos dicho, la obra que nos ocupa se enmarca dentro del estilo neoclásico y el género histórico. Si la comparáramos con la gran obra de su mentor, El Juramento de los Horacios, podemos ver perfectamente cómo Juan Antonio Rivera asimila a la perfección la estética neoclásica del mismo, ya que, al igual que esta, la composición se encuentra ordenada a través de líneas horizontales y verticales que se refuerzan sobre todo por la monumental arquitectura de la escena, pero también por la disposición de los personajes y los pliegues de sus ropas. Además, podemos destacar cómo la frialdad en los rostros de los personajes y las posturas de los mismos, que recuerdan a la decoración de un friso griego, contribuyen a generar una aura de solemnidad y grandeza digna de la escena representada. Bueno, y diréis, sí, vale, todo esto de los pliegues y la solemnidad y la grandeza está muy bien, pero ¿qué es lo que se representa en la escena? ¿De qué va la película esta? Explícanoslo. A ver, tranquilo ahí, que eso es lo que vamos a explicar ahora. Como su propio título indica, lo que estamos viendo aquí es al mismísimo rey visigodo Bamba en el momento en que un grupo de nobles le ofrecen la corona. ¿Y esto por qué? Pues resulta que en el año 672 después de Cristo, la muerte repentina del rey Recaredo dejó un vacío de poder en el reino visigodo de Hispania. Esto obligó a los nobles visigodos a elegir a un nuevo rey, con lo cual se cuenta que todos dirigieron su mirada hacia Bamba, entonces un noble visigodo de gran renombre que era conocido por ser prudente, sabio y justo, todas ellas grandes virtudes dignas de un rey. Pero con lo que no contaban estos nobles era que, precisamente debido a estas virtudes, Bamba pudiera rechazar el ofrecimiento de la corona. El resultado fue que no se lo tomaron muy bien, hasta el punto de que uno de los nobles sacara la espada y dijera: a ver, Bamba, que te dejes ya las tonterías, o aceptas la corona o te pincho.
Por tanto, al pobre Bamba no le quedó otra que ser rey. Ahora vamos a pasar a comentar el significado de la obra. Aunque la escena de Bamba renunciando a la corona pueda parecer que fue escogida de forma random, lo cierto es que no tiene nada de inocente, puesto que simboliza el deber de servir al Estado por encima de cualquier otra circunstancia. De ahí que nuestro pobre Bamba tenga que elegir entre la corona o la muerte. Mirad, este es un tema que se repite en muchas otras pinturas neoclásicas. Sin ir más lejos, la ya mencionada obra del mismo autor, Cincinnato, representa un momento de la historia de la antigua Roma en el que el Senado pide al héroe Cincinnato que se convierta en dictador para hacer frente a las amenazas que se ciernen sobre Roma. Esta idea de la fidelidad al Estado por encima de todo era muy jugosa para los monarcas absolutistas de la época, sobre todo en un contexto histórico en el que estos mismos reyes ven su poder seriamente cuestionado por la vorágine revolucionaria en la que estaba inmersa Europa. Sabiendo esto, ¿crees que Fernando VII encargaría estas obras debido a su refinado gusto por el arte? ¿O crees que pudo haber razones más profundas teniendo en cuenta el periodo en el que nos movemos? ¿Acaso Fernando VII necesitaba legitimar su poder como rey de España por alguna circunstancia política en particular? Por mi parte me despido y ahora os toca pensar a vosotros. Así que un saludo y muchas gracias por vuestra atención.